Soy una esposa obediente que tuvo 18 concubinas para mi esposo. Como no podía darle un solo hijo, planeó casarse con mi hermana mayor como coesposa. Bueno, si mi esposo dice que no puede tener hijos, entonces, cuando mi hermana mayor se mude, se verá atrapada en el mismo matrimonio solitario que yo. Pero nunca esperé que mi hermana mayor fuera más cruel que yo. Llegó con la intención de vivir como una viuda. ¿Querer ser la matriarca de antes de tiempo? Bueno, con eso basta. Mi esposo, el príncipe de Anyang, Zhao Che, era conocido por su lujuria. En el banquete de la piscina Huaxin, cuando se reunían las familias nobles, se emborrachó e irrumpió en el pabellón donde mi hermana mayor se cambiaba. En ese momento, la falda de mi hermana estaba mojada por el té de la princesita, y aún no había terminado de cambiarse. El borracho Zhao Che entró tambaleándose y se quedó mirando descaradamente su piel pálida e impecable. Me quité la capa de un tirón y se la eché encima, luego le clavé 2 dedos en los ojos con fuerza firme y despiadada, y le di una patada en la ingle. Mientras Zhao Che estaba inconsciente, 2 sirvientas y yo nos abalanzamos sobre él, y lo golpeamos brutalmente. Zhao Che fue apaleado hasta que no paraba de gritar y berrear. Mi hermana mayor, presa del pánico, terminó de vestirse a toda prisa, y las 3 nos escabullimos por la puerta trasera y regresamos a casa avergonzadas. Mi hermana mayor ya tenía 18 años. Si no fuera por el joven general Li Chenyu que luchaba en la frontera, se habría casado años antes. Ahora que la frontera está en calma, el joven general está a punto de regresar triunfante. La casa del general fijó la fecha de la boda hace 3 meses. Mi hermana finalmente dejó atrás la angustia anhelante y esperaba con alegría su boda. Normalmente una futura novia en su tocador no necesitaría asistir a este banquete de contemplación de flores, pero mi madre últimamente ha contraído una tos y no puede salir, y mi hermana y yo habíamos estado considerando varias casas adecuadas últimamente. Quería aprovechar la ocasión para examinarlas con más detalle. Antes de irse, mi madre estaba demasiado enferma para levantarse, así que mi hermana mayor se ofreció a ir en su lugar. Aunque no podía hablar con la matrona, podía observar y ver si la futura suegra sería agradable de tratar. Pero por supuesto, algo salió mal en ese preciso instante. ¡Qué mala suerte! Corrimos de vuelta a la mansión a toda velocidad, pensando que nadie nos había visto. Zhao Che, con sus ojos negros y su insensatez, seguramente estaría demasiado avergonzado como para afirmar que una dama noble había sido agredida, así que supusimos que lo ocultarían discretamente y lo olvidarían. ¿Quién hubiera imaginado que Zhao Che, embriagado de lujuria, armaría tal alboroto? La piel de la doncella de la familia Yun era suave como la crema, y como la había visto accidentalmente, afirmó haber arruinado su pureza y debía asumir la responsabilidad. Para conquistar la mano de mi hermana mayor, incluso se arrodilló frente al palacio Xian durante medio día y consiguió el decreto de la emperatriz viuda que avalaba el matrimonio. Ahora se pavonea con arrogancia, enviando 88 regalos de boda a nuestra casa. Antes de irse le dijo a mi padre sin rodeos: suegro, el día 8 del mes que viene acompañaré a la señorita Yun a nuestra casa. Zhao Che, príncipe de Anyang, era el hijo menor de la emperatriz viuda. Tenía un hermano mayor en el trono y una madre que lo consentía en todo, por lo que lo habían criado como un libertino consentido y lujurioso. Desde que ascendió a la categoría principesca, vivió una vida de libertinaje. Cualquier mujer que le gustara, ya fuera del mercado o del extremo sur, encontraba la manera de traerla a su casa. Mi hermana mayor era de una belleza deslumbrante. Una sola mirada podía detener a un hombre en seco, y un hombre como Zhao Che no podía apartar la mirada. Mi hermana lloró días y noches en su habitación. Una noche despidió a las sirvientas y colgó un rollo de brocado de la viga con la intención de quitarse la vida. Para cuando me di cuenta de que algo andaba mal y derribé la puerta de una patada, mi hermana jadeaba más por fuera que por dentro. Mi madrastra abrazó a mi hermana y lloró toda la noche, diciendo que si algo le pasaba a su hija, no querría vivir. Se decía que la mansión Angwan ya tenía 2 docenas de concubinas, para ser tan fácil. Casarse con alguien de esa familia sería como ser devorado. Me di la vuelta y salí a buscar a mi inútil padre, que seguía representando el papel de erudito clásico en plena noche. Me sequé los ojos con un pañuelo y la actuación me salió con facilidad. Las lágrimas corrían como perlas por mis mejillas mientras lloraba. Padre, el príncipe de Anyang me miró. Si no me caso con alguien de esa casa, no tendré cara.
Seré infiel y no podré servirte. Por favor, dale a tu hija un sudario blanco. Tu hija nunca deshonrará a la familia. Mi padre ha pasado toda su vida sumido en los libros. Cuando hay problemas, solo cita versos y recita como si rezara. Una vez que llegaron los regalos de compromiso, se encerró en su estudio y dejó todo lo demás al azar. Ni siquiera se había enterado del intento de ahorcamiento de mi hermana. Ahora que estaba ante él sumido en la desesperación, ya no podía fingir estar ciego. Él accedió apresuradamente a que me volviera a casar. Esta familia de tontos te deja a uno desesperado. Con los años mi madrastra me trató como a su propia hija y mi hermana mayor me cuidó con ternura. Acostumbrado a ver a las mádems de otras casas maltratar a sus concubinas e hijas ilegítimas, no soy desagradecido. Mi madre biológica era la yegua flaca que el superior de mi padre le envió, frágil e indefensa, pero con más astucia que una vaina de semilla de loto. Mi padre era un apasionado de la poesía y los libros, sin interés por las mujeres, y mi madrastra era amable e indulgente, lo que permitía a los sirvientes de la casa actuar con descaro. Cuando tenía 3 años, mi madre biológica robó un poco de dinero y se fugó con el contable. Mi padre y mi madrastra seguían siendo unos sentimentales ingenuos. Siempre que se mencionaba su nombre se enjugaban las lágrimas y decían que se había caído de un precipicio mientras rezaba por la familia. Su cuerpo se perdió sin dejar rastro, dejando a la pobre niña, yo, a merced de la miseria. Me adoraban por eso. Si no fuera por cuando tenía 10 años y aprendí contabilidad doméstica con mi hermana mayor, descubriendo discrepancias en las cuentas, golpeando en secreto a algunos dependientes y rastreando el robo hasta el burdel de mi madre, la Torre Sui Jin, habrían creído que había muerto. Mi madrastra y mi hermana habían estado llorando desconsoladamente estos días, y naturalmente, no se dieron cuenta de que el vestido de novia estaba hecho a mi medida. Antes de irme, le di personalmente a mi hermana mayor un tazón de soporífero. Después de que se lo bebió, la escondí debajo de la cama, me puse el vestido de novia, me puse el velo y salí. Los ojos de mi madrastra, encogidos como nueces, apenas podían ver una rendija. Cuando me fui se escondió en su habitación y lloró toda la noche. Mi hermana, que luego despertó, salió de debajo de la cama como un fantasma en mitad de la noche y asustó tanto a las criadas que algunas se orinaron encima. Las dos estuvieron peleándose la mitad de la noche antes de darse cuenta de que me habían casado en su lugar. No era que me estuviera entrometiendo. Si esa madre e hija honestas e ingenuas lo hubieran descubierto antes de los ritos de la cámara nupcial, habrían desafiado las órdenes imperiales para rescatarme. Antes de subir al sedán, levanté el velo y miré al mayordomo Wong, quien me esperaba, enviándome las cuentas de la casa para que las revisara en la mansión Wong todos los meses. Si alguien se atreve a hacer trampa, que le den una buena paliza. Cuando el príncipe de la posada, Zhao Che, me levantó el velo de novia, abrió mucho los ojos. Pequeña pimienta, ¿por qué eres tú? ¿Dónde está esa belleza deslumbrante que me prometieron? Ja, así que este sinvergüenza incluso les pone apodos a las mujeres. Levanté la vista ligeramente, mis ojos almendrados brillaban con lágrimas de agravio. Señor, desde el día que nos conocimos, no he podido dejar de pensar en usted. Mi hermana ya tiene 19 años, es prácticamente una solterona, y está comprometida. ¿Cómo podría ser digna de ti? Le rogué a mi padre una y otra vez hasta que aceptó casarme en su lugar. ¿Por qué? ¿No te gusto? ¿Acaso no soy lo suficientemente bonita? Con los ojos llenos de lágrimas, el rostro delicado y la postura suave y frágil, le di a Zhao Che una combinación de 3 golpes. Ya empezaba a dudar si la feroz mujer que una vez lo había golpeado era yo, y su mirada se suavizó con compasión. Ja, los hombres son tan fáciles de manejar. En cuanto a belleza, no podía competir con mi hermana. Ella era radiante como una peonía, mientras que yo me parecía a mi madre, dulce y frágil como una camelia. Cuando se trata de actuar con debilidad y lástima, he alcanzado el máximo nivel de maestría. Esta combinación en particular, alzar la vista con lágrimas en los ojos, resalta mis mejores rasgos. La he usado muchas veces. Funciona en hombres y mujeres por igual, jóvenes o mayores. Efectivamente, Zhao Che quedó fascinado. Me tomó la mano con suavidad y me sentó en su regazo. Semejante belleza podría derretir el corazón de cualquier hombre. Tú y tu hermana tienen cada una su propio encanto.
Coloqué mis dedos de jade suavemente sobre sus labios, fingiendo hacer pucheros de celos. Soy yo quien te ama, yo quien se casó contigo. De ahora en adelante no puedes mencionar a mi hermana. Zhao Che sonrió con suficiencia y tomó mis dedos en su boca. Uf, asqueroso. Las velas rojas parpadeaban. Zhao Che me abrazó y me empujó sobre la cama. Me tragué las náuseas y me consolé en silencio. Olvídalo. Imagina que me mordió un perro. Temprano a la mañana siguiente, dolorida, fui a la puerta principal. Calculé que mi hermana mayor llegaría pronto. A diferencia de mi madrastra, que siempre llora, ella es una mujer de acción. Efectivamente, justo al amanecer, golpeó las largas puertas de la mansión con tanta fuerza que resonaron. Claro que no podía dejarla entrar. No me había tomado tantas molestias solo para terminar compartiendo marido. Ese bastardo de Zhao Che no merecía semejantes bendiciones. En cuanto mi hermana me vio, me tiré un poco del cuello, dejándole ver las marcas rojas en mi cuello. El crimen estaba consumado. Se derrumbó en el acto y empezó a llorar como un gallo al amanecer. Su llanto me dolía la cabeza. Rápidamente le tapé la boca y la arrastré de vuelta a su carruaje. Deja de llorar. ¿Quieres llamar a Zhao Che? Mi hermana me agarró la manga, insistiendo en que me fuera a casa con ella. Tuve que calmarla lentamente. Casarme con Zhao Che fue mi decisión. Lo deseaba. Mi madre insistía en casarme con algún erudito pobre con un apellido limpio o con un joven noble sin título que heredar. No me gustaba ninguno. Quiero riqueza y poder. Casarme con él era lo que quería. No perdí nada con ello. Eres diferente. Ese joven general todavía te espera. Además, ya pasé la noche de bodas con Zhao Che. No vuelvas. Que disfrute de sus supuestas dos esposas. No voy a ser un personaje secundario en esa tragedia. Mi hermana solo lloró más fuerte. No me importa. Vienes a casa conmigo ahora mismo. Sigues siendo tan terco. Miré hacia afuera. Empezaba a pasar más gente por la calle. No tenía tiempo que perder discutiendo. Saqué mi pañuelo para secarle las lágrimas y se lo presioné suavemente sobre la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, forcejeando con violencia. Apreté la tela con fuerza, contando mentalmente en silencio. 3, 2, 1. Se le pusieron los ojos en blanco y se desmayó de nuevo. Enrollé el pañuelo y lo guardé en mi bolso. Por suerte, antes de la boda, le había pedido a la doctora de mi farmacia que me preparara un polvo para dormir suave, inocuo pero efectivo. Justo cuando terminé, oí el sonido de caballos acercándose. Un carruaje se detuvo. El telón se levantó. Era la esposa del general, que venía a acompañar a mi hermana al oeste para la boda. La saludé cortésmente. Con cariño, le limpió la boca a mi hermana con un pañuelo y ordenó a sus doncellas que la subieran con cuidado al carruaje. Antes de que se fueran, hice una profunda reverencia. Señora Lee, hace 3 días envié los 88 cofres de boda de mi hermana a través de la agencia de Scorch Long Bay a la residencia del general en el noroeste. De ahora en adelante, por favor, cuídela bien. Para cuando Zhao Che salió corriendo, jadeando, el carruaje de la señora Lee probablemente ya había pasado las puertas de la ciudad. La belleza de Zhao Che era claramente heredada de su despampanante madre, la emperatriz viuda, cejas finas y ojos hermosos. De no ser por la turbidez entre ellos, realmente habría parecido un caballero refinado. Así que tu hermana pasó por aquí, dijo, fingiendo que no era importante. Y mi princesa ni siquiera se molestó en decírmelo. Podría haberme arreglado para recibirla como es debido. Observé su atuendo recién cambiado y su cabello perfectamente peinado y maldije para mis adentros. ¿Qué tiempo te tomaste para arreglarte, pavo real presumido? En voz alta, bajé la cabeza tímidamente y les hice una señal a mis doncellas con la mirada. Mi señor dormía profundamente. ¿Cómo podría soportar despertarlo? Detrás de mí, el ron verde y el sauce verde se hicieron a un lado de inmediato. Yan Yu, mi deslumbrante doncella, dio un paso al frente con el rostro como una flor de jade y una mirada sensual y brillante. Ella sacudió su pañuelo perfumado y Zhao Che estornudó. Justo cuando estaba a punto de maldecir,
levantó la vista y se quedó paralizado al ver su cabello como una nube y sus curvas llenas. Yan Yu, dije débilmente apretándome la frente como si me sintiera mal, me siento un poco débil. Por favor, acompañen al príncipe de vuelta. Con voz delicada y entrecortada, añadí, siempre he sido débil desde la infancia. Ya no aguanto más. Perdóneme, mi señor. A estas alturas, Zhao Che solo tenía ojos para la nueva belleza. Por supuesto, mi princesa. Descansa bien. Iré a verte más tarde. Resultó que más tarde fueron 5 días después. El príncipe se acercó a mí con aspecto avergonzado, diciendo que ya había tomado a Yan Yu para sí, y que la tendría a su lado para servirle. Mi pequeño plan había funcionado. Aunque para mantener la farsa fingí sentimientos encontrados, alegría con un toque de tristeza. Yan Yu es considerada y gentil, dije en voz baja. ¿Por qué no le concedes el título de concubina para que pueda servirte como es debido? Solo que ahora me falta un mago para mi dote. ¿Podría mi señor permitirme añadir uno más? A Zhao Che, siempre tan lujurioso, no le importaba nada más. Había permanecido soltero todos estos años solo porque no quería que lo regañaran ni lo controlaran. Al ver lo generosa y tranquila que era, se relajó aún más. Se volvió hacia la criada que estaba a su lado y le ordenó, dile al mayordomo Lu que delegue la administración de la casa a la princesa. Si necesita comprar algo puede retirarlo directamente de las cuentas públicas. Mi princesa puede gastar lo que quiera. Soy lo suficientemente rico. En ese momento mi opinión sobre Zhao Che alcanzó su punto máximo. Si no estuviera vivo podría haberme enamorado de él. En cuanto a Yan Yu, era una cortesana de primera categoría que había comprado por 2000 colas de plata. Si se hubiera negado a ser vendida como concubina a un viejo decrépito que amenazaba con suicidarse a diario, la dueña del burdel no la habría dejado ir ni por menos de 5000. Mi dote total era de solo 2600 colas. Casi vacié mis ahorros para conseguirla. Ahora que controlaba las finanzas de la casa, sin duda recuperaría ese dinero. Y mucho más. Tras la orden de Zhao Che, el mayordomo Lu, de la mansión del príncipe, entregó apresuradamente las llaves de la cuenta. Tomé las llaves de la tesorería y, esa misma tarde, dirigí a mis doncellas para asumir oficialmente el control. Hacía tiempo que oía que Zhao Che era el favorito de la emperatriz viuda, consentido, rico e imprudente. Pero aún así me quedé atónito al ver la inmensa riqueza que tenía ante mí, libros de contabilidad de innumerables tiendas y propiedades, almacenes repletos de tesoros de todos los rincones del imperio. Oro resplandeciente, perlas de un blanco puro, jade con una luz verde brillante, coral rojo intenso. La riqueza podía aturdir la vista. Después de jugar un rato con 2 perlas nocturnas luminosas, sentí que mi vida se había iluminado de repente. Al caer la noche, Yan Yu vino a informarme sobre la jornada. Desde pequeña mi madrastra me había inculcado las 3 obediencias y las 4 virtudes, obedecer a tu marido, criar hijos, continuar la línea familiar. Así que siempre se me había dado bien interpretar el papel de esposa y madre virtuosa. Pero tras presenciar la tragedia de mi propia madre, también comprendí algo más profundo. El matrimonio no se trataba de sinceridad, sino de estrategia. Lo que realmente piensas es una cosa, y lo que la gente cree de ti es otra. La reputación es en sí misma una forma de marketing. Mi madre nunca quiso a mi padre, pero él veneraba su memoria como a un santo y, por extensión, me trataba con total indulgencia. Mi madrastra, en cambio, le entregó todo su corazón y nunca fue amada. Antes de casarme, mi madre me dijo, dale a un hombre 3 partes de sinceridad y las 7 restantes, lo que le guste. En otras palabras, cada hombre tiene su correa, solo hay que encontrar la manera correcta de tirar de ella. Cuando decidí casarme en lugar de mi hermana, deseché todos mis viejos planes. Casarme con un erudito o un noble de rango medio. Junto con mis doncellas, tracé una estrategia completamente nueva: casarme con alguien de mayor rango. Mi familia no era poderosa, así que si quería mantenerme firme en esta casa, tenía que hacerme indispensable, complacer sus deseos. Y la verdad, no es que yo sea quien pague por sus concubinas. No tocaría a ninguna mujer inocente. Todo tenía que ser consensuado. Si una mujer estaba dispuesta a ayudarme a conseguir riqueza y poder, perfecto. Si yo conseguía la carne, ella el caldo.
Me aseguraría de que su futuro fuera de comodidad y lujo. Cuando compré a Yanju acordamos. Entraría conmigo en la mansión del príncipe, lo cautivaría durante unos meses para que no le prestara atención a mi hermana. Una vez que mi hermana se casara con el joven general y yo me encargara de los asuntos domésticos, Yanju estaría lista. Si quería quedarse y tener un hijo con él, la cuidaría bien. Si quería irse, la liberaría, le daría plata y la enviaría a empezar de nuevo. Pero últimamente estaba preocupada. Su Alteza ha tenido demasiadas mujeres, dijo con ansiedad. Se está aburriendo de mí. Últimamente casi no está en la mansión. Creo que busca a alguien nuevo. No te preocupes, le dije. Todo va según lo planeado. Luego la recompensé con 10 lingotes de oro. Se fue radiante. Esta mañana una paloma mensajera del noroeste había traído la noticia. La noche de bodas de mi hermana mayor debería estar a punto de celebrarse. Por fin pude relajarme. 3 meses después de casarme, la vida en mi propio patio era tranquila y placentera. Zhao Che ya estaba perdiendo el interés en Yanju. No solo había empezado a perseguir a otras mujeres, sino que también me visitaba con más frecuencia. Sin embargo, yo no tenía ningún interés en este mujeriego. Gracias a mi posición de princesa consorte, mis tiendas estaban inundadas de pedidos y estaba ocupada abriendo nuevas sucursales. No tenía tiempo ni paciencia para lidiar con él. Aún así, como ansiaba novedades, pensé, démosle algunas. Ya fueran concubinas o amantes, siempre que las mujeres estuvieran dispuestas, yo estaba encantado de ayudar. Recientemente había estado difundiendo la noticia de que el príncipe planeaba tomar una nueva concubina, y efectivamente varias mujeres ya se habían ofrecido. Envié a mi azafata de confianza, Madame Son, a investigarlas todas y regresó con dosiers muy ordenados. Al ojear uno me di una palmada en el muslo. Ella es la indicada. La mujer que elegí fue Ji Yuanyan, perfecta para el papel y la más entusiasta de todas. Era hija de un vendedor de tofu del este de la ciudad. Desde pequeña molía frijoles, hacía tofu y lo vendía en el mercado. Era guapa, capaz y llena de energía. Pero no tuvo suerte en el matrimonio. Su esposo murió al año de su boda. Su cuñado, codicioso y lujurioso a pesar de estar ya casado, quería obligar a sus padres a que la tomara como segunda esposa. Si Ji Yuanyan no hubiera sido tan audaz, se habría salido con la suya hace mucho tiempo. Ahora que habían pasado sus 3 años de luto, la familia de su esposo seguía negándose a dejarla ir. Incluso le exigieron que entregara todo el dinero que había ganado vendiendo tofu. La señora Son estaba furiosa al informarme. Su excelencia, esos viejos y jóvenes de una familia joven son unos sinvergüenzas, espetó. Hicieron berrinches, la siguieron a todas partes pidiendo limosna. El segundo hijo, con ojos como frijoles, mungo y ludópata, incluso intentó tocarme. Le di unas patadas y 2 bofetadas antes de que empezara a arrodillarse. «Va. Cobardes que intimidan a los débiles y temen a los fuertes». Yuanyan finalmente había tenido suficiente. Le dijo a Madame Son, prefiero ser una concubina que casarme con ese hombrecillo. En cuanto entre en la mansión del príncipe, me aseguraré de que toda la familia Yu coma tierra. Esa sí que era una mujer con fuego y carácter. Una rosa que floreció en el barro. Aunque no hubiera querido ser concubina, habría encontrado la manera de ayudarla. Lidiar con el cuñado de Yuanyan fue bastante fácil. Era adicto al juego, así que alguien dejó caer accidentalmente una bolsa de plata rota en su ruta habitual. Un hombre así, un perro persiguiendo dados, no pudo resistirse. Naturalmente se llevó la plata directamente a la casa de juego. Al principio los dueños del casino lo habían descartado como un ingenuo miserable que no merecía ser estafado, pero al ver que se había enriquecido repentinamente, lo trataron como a un señor, atiborrándolo de comida y bebida, negándose a dejarlo marchar hasta que lo hubiera perdido todo. Para cuando Yuer se jugó hasta los pantalones, los dueños finalmente descubrieron la verdad. Esa bolsa de plata no era más que piedritas recubiertas de polvo de plata. Había perdido 3000 colas, mucho más de lo que podía pagar, y los matones del casino lo golpearon hasta dejarlo ensangrentado antes de arrastrarlo a casa para mendigar. La familia Yu llevaba mucho tiempo arruinada por su despilfarro, viviendo del tofu que Yuanyan vendía a diario.
Al ver la miseria de su hijo, los padres le sacaron todas las escrituras y propiedades que poseían, pero aún así no era suficiente para cubrir la deuda. Así que se volvieron hacia Yuanyang agarrándola de las mangas y suplicándole: nuestra nuera es joven, guapa y buena con las tareas del hogar. Puedes llevártela. Hazla tu esclava. Incluso véndela a un burdel. Vale al menos 3000 colas. Por favor, perdonen la vida de nuestro hijo. La señora Son esperaba afuera con varios guardias de la mansión del príncipe, con su palanquín listo. Al ver la escena, irrumpió y pateó a los dos viejos desgraciados con tanta fuerza que volaron varios metros hacia atrás. Luego sacó el contrato de concubina y lo agitó frente al gerente del casino. Fíjense bien. Lady Ji ya ha cumplido sus 3 años de luto. Ahora es libre para casarse y oficialmente concubina de la mansión del príncipe. Ya no tiene nada que ver con la familia Yu. A menos que desees morir, no te atrevas a tocarla. El dueño del casino no se atrevió a provocar a los guardias del príncipe. Inmediatamente se dio la vuelta y mandó apalear a los dos viejos parásitos para que los llevaran a trabajos forzados. Yuanyang levantó la cortina de su palanquín, aplaudió con satisfacción y entró en mi recién adquirida residencia privada junto a la mansión del príncipe, toda sonrisas, con su pequeño bulto bajo el brazo. Lidiar con la familia Yu había sido fácil. Sin embargo, conquistar el corazón de Zhao Che por Yuanyang fue mucho más complicado. Si le entregaban una belleza con demasiada facilidad, perdería el interés en 3 o 5 días. Conocía bien a su tipo. Así que Yuanyang y yo pasamos varios días estudiando sus hábitos y elaboramos un plan de pesca completo. No muy lejos de la casa de té donde el príncipe solía beber, de repente abrió un pequeño puesto de tofu. Tras el mostrador se encontraba una joven guapa, alegre y dulce, que preparaba el tofu más tierno y fresco de la ciudad. Incluso tenía un corazón bondadoso, regalando el tofu que le sobraba cada noche a los mendigos de la calle. Un día Zhao Che salió tambaleándose de la casa de té después de beber y la vio, a aquella chica de ojos brillantes y labios rojos, en cuclillas al borde de la calle, repartiendo tofu a los niños harapientos. Al verlo allí aturdido, se cubrió los labios y rió suavemente con un sonido como campanillas de plata. Toma, tonto, tú también puedes. Le puso un trozo de tofu envuelto en hoja de plátano en la mano, se dio la vuelta y se alejó, llevándose consigo el corazón. 3 días después, Zhao Che visitó personalmente el pabellón Chuizen y encargó un juego de finos adornos para el cabello de jade blanco. Por supuesto, no vino sin propósito. Lo que quería era justo lo que yo había planeado. Yuanyang iba a entrar en la mansión como su nueva concubina. A la mañana siguiente de su incorporación oficial a la casa, Yuanyang vino a mi patio a servir té. En lugar de joyas u oro, le entregué la escritura de una tienda de tofu. El arte de cocinar tofu en tu familia se ha transmitido durante 80 años. No eres menos capaz que cualquier hombre. No dejes que esta habilidad se pierda. Esta tienda es mi inversión. Dividida al 70/30. No me hagas perder dinero. Los ojos de Yuanyang se llenaron de lágrimas mientras se arrodillaba y me ofrecía té con perfecta serenidad. Yan Yu la ayudó a levantarse con una sonrisa. Hermana, no te andes con rodeos. El príncipe no está en casa hoy. La princesa nos acompañará a visitar la tienda. La casa de té que me regaló su gracia está en la misma calle, y el negocio va bastante bien. Tendrás que probar mi té hoy. Yan Yu tenía mucho tiempo libre ahora que había caído en desgracia, y volcó todo su talento en su tienda de té. Además, era una sociedad al 70%, y ambos estábamos haciendo una fortuna. En la capital, muchas familias nobles estaban divididas por los celos. Esposas contra concubinas, hijos legítimos contra ilegítimos, todos luchando por favores y herencias. Pero nunca le vi el sentido. No me gustaba Zhao y probablemente a las concubinas tampoco. Para mí, toda la casa era como un negocio. Zhao y yo éramos los dueños, las concubinas y sus hijos, los administradores, todos los demás el personal. ¿Para qué pelear? Es mejor cooperar y prosperar juntos. La armonía trae riqueza. Siguiendo esa filosofía, en 3 años ayudé a Zhao a conquistar 18 concubinas, abrir 72 tiendas y ahorrar más de 820.000 colas en fondos privados. Cubierto de oro y jade, comiendo y bebiendo bien,
vivía una vida tranquila y cómoda. Entre esas 18 concubinas y las 30 que ya vivían en la mansión que tenía delante, cada una tenía su propio sustento. Les impuse 2 reglas. Primero, nadie debía hacer nada inmoral ni ilegal. Segundo, siempre que fuera posible, sus tiendas debían emplear mujeres. Sabía que ser concubina no era algo que una mujer pudiera considerar arrogante, pero en este mundo, las mujeres tenían muy pocas opciones. En casa obedecían a sus padres, se casaban con sus maridos y enviudaban con sus hijos. La vida entera de una mujer dependía de los hombres. Sin trabajo ni dinero propio, era como una enredadera, aferrándose a cualquier hombre que encontrara, rezando para que tuviera conciencia. Pero la conciencia masculina es algo excepcional. Y en este mundo que intimida a los débiles y teme a los fuertes, cuanto más débil eres, más te oprime la vida. Así que en este hogar quise darles a estas mujeres un poco de libertad, un espacio para valerse por sí mismas. Y afortunadamente estas mujeres amables y capaces estaban igualmente dispuestas a ofrecer refugio a otras como ellas. 17. Si no fuera por la emperatriz viuda que constantemente me citaba al palacio, sermoneándome sobre darle herederos al príncipe Zhao y expandir su linaje, casi podría decir que mis días habrían sido completamente pacíficos. Cuando llegó la noticia de que mi hermana mayor legítima había dado a luz a gemelos, la emperatriz viuda montó en cólera y me citó de inmediato a la corte. Se casó el mismo año que tú, me regañó, y en 3 años ya le ha dado 2 hijos al joven general. Tu posición nunca fue la adecuada para ser la esposa principal del príncipe, y aún así, aún no le has dado un heredero. He colocado 3 estatuas de la diosa de la fertilidad en mi palacio. Arrodíllate ante ellas durante 2 horas, reza a Buda, llévalas a casa y sigue adorándolas. Será mejor que reflexiones sobre tu futuro. Me habían mimado toda la vida, rara vez me habían castigado. Para cuando finalmente regresé a la finca, tenía las rodillas magulladas y amoratadas. Me esperaban varias de las concubinas del príncipe y las 3 estatuas, una tallada en jade blanco, otra en cristal y otra bañada en oro. Yuanyang, mi irascible doncella, no pudo contenerse cuando los demás se marcharon. La emperatriz viuda lo ha intentado todo, medicinas, curanderos, oraciones, incluso ha comparado varias veces tu carta astral con la del príncipe. ¿Pero de qué sirve culparte? Hay casi 50 concubinas en esta casa, y ninguna está embarazada. ¿A alguien se le ha pasado por la cabeza que quizás el problema esté en el príncipe? Dijo en voz alta lo que todos pensábamos en secreto. En realidad, no fue culpa nuestra. Desde que Zhao Che dejó el palacio a los 15 años para fundar su propia casa, habían pasado 7 años, y no había nacido ni un solo hijo. En los primeros años, quizá fue obra de la emperatriz viuda. No quería que ningún hijo ilegítimo se antepusiera a un heredero legítimo, así que ordenaba tónicos anticonceptivos después de cada visita a los aposentos de una concubina. Pero en los 3 años transcurridos desde que entré en la casa, me he asegurado de que las 18 concubinas fueran examinadas regularmente por los mejores médicos del palacio y recibieran tratamientos para equilibrar su salud. Sobre todo la más reciente, Chuanyan, quien ya había dado a luz a gemelos en su matrimonio anterior. Su exmarido era un borracho y un bruto que la golpeaba hasta dejarla inconsciente. Ideé un plan para librarla de él y la rescaté a ella y a sus hijos yo mismo. Incluso le pedí a la mejor médica, experta en ginecología, que le tomara el pulso. ¿El diagnóstico? Excepcionalmente fértil, lista para gestar. Y sin embargo, después de 3 meses de esfuerzos de Zhao Che, seguía sin haber nada. Fue entonces cuando empecé a sospechar que tal vez simplemente no podía. Pero en este mundo, la infertilidad siempre se atribuye a la mujer. Incluso si un hombre tiene 18 esposas y concubinas y ninguna concibe, sigue siendo culpa de la mujer. Hermana mayor, ten cuidado con lo que dice, susurró Chuanyan, mirando a su alrededor. Era perspicaz y pensativa. Sabiendo que acababa de regresar del palacio, ya había preparado un ungüento para la hinchazón. Mientras ella y Yanyu me masajeaban suavemente las rodillas, se acercó y murmuró, princesa consorte, antes de que entrara en la casa. Ya había estado con un hombre. El príncipe. Bueno, es un poco incapaz. Yuanyan tiene razón. Quizás deberíamos que el médico imperial lo examine adecuadamente. Si la emperatriz viuda sigue insistiendo así, no podré soportarlo.
El príncipe odia a los médicos, pero su médico personal, el anciano médico 1, lo ha atendido durante años. Debe saber la verdad. Si Zhao Che realmente no puede, entonces necesito planificar con anticipación. 18. Encontré una excusa para interceptar al médico 1 fuera de la finca. Tras unas palabras duras y un soborno de 300 cuentos de plata, finalmente confesó. Zhao Che, dijo, había sido indulgente con la lujuria desde la infancia. Antes incluso de llegar a la edad adulta, su cuerpo ya estaba gravemente debilitado. El médico le había advertido repetidamente que descansara y tomara la medicación adecuada, pero Zhao Che lo ignoró. Peor aún, una vez fingió estar enfermo y acusó a las recetas del médico 1 de empeorar su condición. La emperatriz viuda le creyó y ordenó 20 azotes con la vara, tras estar postrada en cama durante medio mes. La barba del anciano temblaba al hablar, con la voz ronca por la emoción. Su gracia no es que me hayan fallado las habilidades médicas, ni que carezca de virtud. Dije la verdad, pero ni la emperatriz viuda ni su alteza me escucharon. Para cuando el príncipe estableció su propia casa, su salud ya estaba completamente deteriorada. Aún así creía en las tonterías de sacerdotes taoístas errantes que tomaban sangre de ciervo y píldoras alquímicas, forzando a las mujeres a tener relaciones sexuales. Aparentemente vigoroso, pero por dentro es completamente estéril. No hay remedio. Lo sabía. Su condición solo ha empeorado en los últimos 3 años. La cuerda de un arco se tensó demasiado y ya no puede disparar. Sin la sangre de ciervo y las pastillas, mi matrimonio es poco más que una viudez disfrazada. Bueno. Como ya no puede tener hijos, supongo que ahora soy una viuda viva. 19. Afuera, llovía a cántaros. El doctor 1 tomó su plata y se fue. El agua caía en cascada desde el alero, aislando mi pequeño patio del resto del mundo. Mi madrastra me enseñó desde pequeña a ser una esposa y madre de verdad. Pero no puedo serlo, no realmente, y no tengo hijos, ni legítimos ni de otro tipo. Incluso había cultivado relaciones con varios eruditos de renombre en la capital, enviándoles regalos cada año, esperando el día en que mis hijos pudieran estudiar con ellos. Ahora ese plan está completamente arruinado. Si todo lo demás falla, quizás adopte a los 2 hijos de Chuanyan. Todavía son pequeños y viven en mi residencia privada fuera de la urbanización. Los vi hace unos días, brillantes, vivaces y adorables. De repente me entró sueño. Cuando uno se siente perdido, el sueño es su único refugio. Dormiré primero y luego decidiré qué hacer a continuación. 20. Cuando me desperté, el problema se había resuelto temporalmente. Zhao Che había recibido un decreto imperial. Debía servir como inspector imperial, recorriendo las tierras fronterizas en nombre del emperador. Tras 3 años de matrimonio, lo conocía lo suficientemente bien como para comprenderlo. Recorrer las fronteras, mi pie, fue una excusa para otro viaje desenfrenado en busca de mujeres. Pronto se supo que el ejército del noroeste había triunfado, y las tribus nómadas habían pedido la paz, enviando a 2 princesas extranjeras como tributo, una de Cacha y la otra de Lulan. En el banquete de mediados de otoño aparecieron las 2 princesas, rubias como la nieve, de cabellos dorados y ojos tan azules y claros como las legendarias aguas del lago Tianshan. La vista hizo que Zhao Che derramara su copa de vino de uva sobre sí mismo. Los nobles de los alrededores estallaron en carcajadas. ¡Qué buen vino extranjero!, bromeaban. El príncipe ya está borracho antes de que empiece el festín. ¡Ja! No fue el vino lo que lo embriagó. Fueron las mujeres. Sonreí dulcemente mientras ponía los ojos en blanco con tanta fuerza que podía ver la parte de atrás de mi cráneo. 21. Había hecho arreglos con la abadesa de Miofenunneri para alquilar su patio más grande. Incluso envié sirvientes para limpiar y renovar el lugar. El plan era sencillo. Mis hermanas, es decir, las concubinas, se turnarían para ir al templo a orar por los niños y, en el camino, tal vez encontrarían una bendición diferente. Unos cuantos bebés sanos resolverían los problemas de todos. Pero como Zhao Che se preparaba para su gira de inspección, mi pequeño proyecto del sombrero verde tuvo que posponerse. Una vez que se fue, reuní a las hermanas en el jardín trasero para divertirnos un rato, brea, dominó y juegos de cartas. Incluso contratamos a narradoras para entretenernos.
La vida era bastante agradable, pero mi párpado izquierdo no dejaba de temblar, una señal ominosa. Revisé los libros de todos mis negocios fuera de la finca, calculé cuentas durante 3 días seguidos y luego pasé otros 3 inspeccionando los lingotes de oro en el almacén, pero la inquietud no desaparecía. Esta avaricia mía no es nada nuevo. La víspera de mi boda, solo me tranquilicé después de contar mi dote 3 veces. Así que si me sentía tan ansiosa ahora, algo grave debía de estar por venir. Llevé a un médico imperial a visitar a mis padres. Mi padre y mi madrastra gozaban de buena salud. Las aproximadamente 40 mujeres jóvenes de la familia se sometían a chequeos médicos mensuales. Revisé los registros de pulso yo mismo, sin problemas. La emperatriz viuda había enfermado con el frío otoñal y no tuvo tiempo de atormentarme. Las aproximadamente 200 tiendas a mi nombre eran todas rentables. Tras calcular cada cuenta, el único factor inestable que quedaba era Xiaoche. 22. Y al parecer mis instintos estaban en lo cierto. El desastre fue Xiaoche. En serio, los tontos deberían quedarse donde deben estar. Ojalá se hubiera contentado con disfrutar de su lujosa e inútil vida de vino y mujeres. Pero no, el ciego afecto de la emperatriz viuda por su hijo menor le valió el maldito decreto del inspector, y su momento de inspiración resultó ser más ruinoso que cualquier conspiración. Destruyó el legado de generaciones que habían defendido el noroeste. Apenas un mes después de su llegada, Xiaoche presentó un informe a los sometidos y propuso la apertura del comercio entre la frontera y los reinos occidentales. Marschelli se opuso, pero el emperador lo aprobó de todos modos. Una pincelada. Aprobado. Un mes después de la apertura de la frontera, los nómadas derrotados regresaron disfrazados de comerciantes. Se infiltraron en el paso de Yumen y lanzaron un asalto a gran escala. El paso cayó. Décadas de paz en el noroeste. Desaparecieron de la noche a la mañana. Para cuando me llegó la noticia a través de una caravana mercante del oeste, habían pasado 17 días. El mariscal Li y el ejército fronterizo lucharon con uñas y dientes para recuperar el paso de Yumen. Lo lograron, pero a un precio terrible. El mariscal Li resultó gravemente herido. Mi cuñado murió en combate sin que se haya recuperado su cuerpo. De los 100.000 soldados fronterizos, menos de 20.000 sobrevivieron. Decenas de miles de civiles fueron masacrados o desplazados. Y Xiaoche. El día que Yumen cayó, huyó como un conejo asustado. Regresó hasta Boyan. Cuando lo supe, quise destrozarlo con mis propias manos. Ese perro debería haber muerto con ellas. Yuan Yang escupió sin poder contenerse. Las otras hermanas, pensando en el hombre con el que una vez compartieron cama, parecían enfermas, avergonzadas de haber tocado a un desperdicio de carne tan cobarde, despiadado y desvergonzado. Basta, dije apretando los dientes. Maldecirlo no solucionará nada. Vayan a revisar todas las tiendas con sus nombres. Cuenten todo el grano, el aceite, las medicinas, la ropa de cama y el almacenamiento. Digan a sus mayordomos que informen de sus recuentos. Estoy organizando un convoy comercial. Que se lleven la mercancía y partan de inmediato. El noroeste está en ruinas. Alguien seguramente estará acaparando y subiendo los precios. Primero estabilizaremos el mercado. Tenemos 3.000 sirvientes. Envía a 1.000 hombres aptos para el trabajo. Recluta refugiados y artesanos por el camino. Construye refugios para los desplazados. Yo me encargaré de sus salarios más tarde. Las hermanas, al ver de nuevo un propósito, se lanzaron al trabajo como trompos. 23. Tras enviar 17 convoys, el bastardo que debería haber muerto en la frontera regresó a la corte. Las peticiones de destitución inundaron el escritorio del emperador como copos de nieve. La emperatriz viuda, al enterarse de la noticia, acudió al emperador 3 veces, llorando y suplicando clemencia. El día que Xiaoche entró en palacio, yo ya había ordenado que un carruaje esperara afuera con el médico Wen. Efectivamente, al mediodía, lo sacaron inconsciente. La salud de la emperatriz viuda se deterioró por la tensión, pero su desmayo le trajo clemencia. Xiaoche recibió 20 golpes y estuvo confinado en su residencia durante 3 meses. Cuando reuní a las concubinas para esperar su regreso,
no esperaba que mi hermana mayor también llegara, vestida con túnicas blancas de luto, frágil como una campanilla de invierno. Antes de perder el conocimiento, Zhao Che murmuró con los labios hinchados: «Rou, quiero tomar a tu hermana como coesposa», luego puso los ojos en blanco y se desmayó. Miré a mi hermana, pálida, lastimera y con un aura de tragedia, y susurré: «¿Te obligó? No tengas miedo. Me encargaré». Olía ligeramente a té verde y me apartó. Acepté por voluntad propia. De no ser por tu intromisión, debería haber sido la princesa consorte desde el principio. El mundo se ha vuelto loco. No pude evitar soltar: «¿Está loco y ahora tú también?». 24. Como esposa virtuosa, tenía un papel que desempeñar. Tenía que atender las heridas de mi esposo. Desde el día en que lo trajeron de vuelta, le llevaba personalmente sus medicinas y comidas 3 veces al día, sentada junto a su cama con lágrimas en los ojos y con la mirada desconsolada por sus heridas. Las 40 concubinas se turnaban, mañana, tarde y noche, cada una interpretando su papel. Como algunas no eran muy buenas actrices, incluso le pedí al doctor Juan que preparara unas gotas para hacer llorar. Las rociamos en nuestros pañuelos para darles más efecto. Pero al final, ni siquiera los necesitábamos porque ella estaba allí. Vi a mi hermana ajetreada por el patio principal, actuando como la señora de la casa, sirviéndole té, masajeándole la cintura y dándole palmaditas en las piernas. La imagen me hizo doler los dientes de la furia. Maldita sea. ¿Por qué no se ahorcó otra vez? Me incliné y susurré para que solo ella pudiera oír. ¿De verdad quieres pelear por este pepino inútil e infértil? Su mirada se volvió inquietantemente vacía, profunda y fría como un estanque en calma, aún más aterradora que el día que intentó suicidarse. Pero la mirada se desvaneció rápidamente, reemplazada por lágrimas que brillaban en sus ojos. Se giró hacia Zhao Che hinchado y tendido boca abajo y gimió: «Mi señor, creo que su esposa no me soporta. Quizás debería irme». Ah, ese aroma familiar a té verde. De verdad, somos hermanas. Ha aprendido mis trucos a la perfección. Zhao Che nos miraba a ella y a mí, dividido, con los ojos llorosos. «Lane», dijo débilmente, «tu hermana está aquí para cuidarme. Si no tienes nada más que hacer, puedes ir a descansar». «Bien. Mejor que tener que mirar su trasero magullado e hinchado sin reírme a carcajadas». Me sequé los ojos, me di la vuelta a regañadientes y murmuré: «Entonces lo dejo a tu cuidado, hermana. Pero si pasa algo, por favor llámame. Estaré aquí enseguida». 25. De vuelta en el patio principal, comencé a repasar todo lo sucedido hoy. Algo le pasa a mi hermana mayor. Si cuando se ahorcó su mirada reflejaba desesperación, ahora refleja odio. Ella y su esposo se amaban profundamente. Un hombre como mi cuñado, brillante, galante e inigualable en el campo de batalla, le tenía una devoción absoluta. Las noticias del noroeste decían que no tenía ni una sola concubina a su lado, ni siquiera una sirvienta. Tuvieron un matrimonio amoroso y 2 hijos en 3 años. ¿Que ella se enamorara de Zhao Che? Imposible. Aunque se quedara ciega, su corazón no lo haría. Estos últimos días, cada vez que intentaba verla, se negaba a recibirme y ni siquiera decía una palabra. Desde que regresó a la mansión, sus antiguos sirvientes, la señora Lin, Chui Yan y Chui Zi, han desaparecido. Se desconoce el paradero de sus 2 hijos. Toda la familia Li fue degradada a plebeya y enviada de vuelta a su hogar ancestral en Shaanxi. En secreto les envié 10.000 cuentos de plata y cartas a comerciantes locales pidiéndoles que ayudaran a los Li a asentarse, pero la respuesta que recibí fue devastadora. Los 2 niños desaparecieron en el caos de la guerra, probablemente muertos. Empecé a sospechar que mi hermana quería matar a Zhao Che. Nunca he sido madre, pero he visto la furia de una madre. Antes de que Quiliang diera a luz, su esposo la maltrataba de todas las maneras posibles, pero ella lo soportó todo hasta el día en que esa bestia intentó vender a su hijo. Su crimen no merecía la muerte, pero ella entregó pruebas de su traición y lo mandó despellejar vivo. Si perder a su esposo llevó a mi hermana a buscar la muerte, perder a sus hijos la llevaría a arrastrar a Zhao Che al infierno con ella. Esa noche envié palomas mensajeras al noroeste, ordenando a todas las caravanas mercantes que controlaba que se movilizaran. Debían encontrar a los 2 niños, vivos o muertos.
26. El noroeste ya se había estabilizado, a diferencia de antes, cuando las noticias no podían llegar. Una vez que mi gente se dispersó, la noticia llegó rápidamente. Para cuando Zhao Che, aún débil por sus heridas, llegó al patio principal, la carta en mis manos temblorosas ya estaba empapada de lágrimas. La escondí tras mi espalda, pero las palabras seguían resonando en mi mente. El ejército rebelde tendió una emboscada en la ribera sur del río. Tras cruzar el río primero, Su Alteza ordenó cortar el puente colgante. Miles de civiles, presas del pánico, se pisotearon al caer al agua, los gritos resonaban en el río. El general Li Chanyu, al ver esto, dirigió a sus guardias personales para defender el puente roto, usando sus propios cuerpos para tirar de las cadenas restantes. Formaron una cadena humana para ayudar a la gente a cruzar. El general recibió 17 flechas antes de caer al río, exhausto. Su esposa intentó correr a la orilla del río, pero los guardias del príncipe la obligaron a subir a un carruaje. Su hijo pequeño seguía al otro lado del río en brazos de su niñera. Arañó la ventanilla del carruaje hasta que se le rompieron las uñas, pero nunca volvió a ver a su hijo. Todos los que no cruzaron fueron masacrados por el enemigo. Un zumbido llenó mis oídos. Sentí como si mi corazón hubiera sido atravesado por flechas y arrastrado al río. No escuché ni una sola palabra de lo que dijo Zhao Che, solo la última línea al irse. Después de todos estos años, sigues sin tener hijos. Producir herederos es el deber de una esposa. Tu hermana es la hija legítima. Deberías gestionar adecuadamente el asunto de tomarla como consorte secundaria. Cuando Yanran, Suiliang y los demás llegaron, sus ojos estaban llenos de preocupación. Mi señora, ¿qué hará? Solo la reconocemos como la princesa consorte. Princesa consorte. Ja. A estas alturas prefiero ser la princesa viuda. El noroeste sigue lleno de cadáveres sin enterrar, y se atreve a soñar con noches de bodas a la luz de las velas. ¿Quiere una segunda consorte? Bien. En su lugar, le daré un luto de 7 días. La noche siguiente mis aposentos estaban brillantemente iluminados. Cuando mi hermana fue a hacer sus necesidades, la criada que puse a su lado la drogó. La misma fórmula de siempre, el mismo anestésico de siempre. Tenía que actuar. Había empezado a envenenarse. Según lo que supe por su criada, Suima, planeaba fingir que yo la había envenenado, obligando a Zhao Che a divorciarse y exiliarse, y luego suicidarse, haciendo que pareciera un asesinato fallido. Todo para vengar a su marido y a sus hijos. Cuando levantó la vista, ya tenía en la mano el tazón de sopa de nido de pájaro de su habitación, bebiéndolo lentamente. En cuanto se dio cuenta de lo que era, abrió mucho los ojos. Una almohada salió volando hacia mí mientras se tambaleaba hacia adelante, gritando, «No bebas eso». ¿Qué? ¿Está envenenado? No pasa nada. En cuanto termine, le echaré una olla a Zhao Che. Venga a tu marido y a tus hijos. Se quedó paralizada y luego se desplomó, demasiado débil para mantenerse en pie. Así que, ya sabes, no quería hundirte. Le sequé las lágrimas y les hice un gesto a Yuan Yang y a los demás para que la ayudaran a volver a la cama. Somos hermanas. No hay nada como hundirse unas a otras. Entonces le di una carta, la de ayer. Sus 2 hijos habían sido atados a una carreta y empujados al río por su niñera, pero un granjero los salvó río abajo. Ya estaban de regreso bajo la protección de mi pueblo. Tus hijos te esperan, hermana. Déjame terminar lo que empezaste. Con el pretexto de recuperar a sus hijos, pospuso la boda y se escondió con ellos y nuestros padres en una mansión a las afueras de la ciudad. 28. Guardé la otra mitad de la carta. El general Li Chenyu estaba vivo. Estaba reuniendo en secreto a las antiguas tropas del noroeste y planeaba un nuevo alzamiento. ¿Todas sus armas y raciones? Las suministré discretamente. 29. La familia Li había gobernado el noroeste durante décadas, con firmeza inquebrantable. Nunca se inmiscuyeron en la política cortesana, pero siempre fueron una espina en el costado del emperador. Todos sabían que las tribus del norte eran ambiciosas. Abrir el comercio fronterizo sería una invitación al desastre. Pero lo aprobó de todos modos. La Guardia Imperial estaba estacionada en Lantian, pero no hizo nada cuando cayó la frontera.
Solo marcharon después de que el ejército del noroeste estuviera exhausto e innumerables civiles yacieran muertos, fingiendo reclamar la frontera. Un hombre así no merece ser emperador. 20.000 veteranos del noroeste estaban ahora escondidos en mis casas comerciales, disfrazados de guardias de caravanas. Ya se habían reunido en nuestras tiendas de la capital, esperando mi señal. El banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda era al día siguiente. Y una vez más, yo era quien cuidaba de Zhao Che. Le di una cucharada de sopa y le limpié suavemente la comisura de la boca con un pañuelo. En el banquete de la viuda, preparé fuegos artificiales que deletrean: larga vida al emperador, bendiciones eternas para la viuda. Estarán encantados. Una vez que termine, su majestad seguramente levantará tu confinamiento. Me miró con satisfacción. Con una esposa virtuosa como tú, ¿qué más podría pedir un hombre? 31. Esa noche el sonido de los fuegos artificiales ahogó el sonido de los cañones fuera de las murallas. El general Li irrumpió en el palacio, espada en mano. Tras él, 20.000 soldados del noroeste. La Guardia Imperial, estacionada en el noroeste, no aparecía por ningún lado. Las defensas del palacio eran débiles. El ejército del noroeste las atravesó como si fueran hierba. Para cuando llegaron al salón del trono, sus espadas estaban melladas y desafiladas. El cuello del emperador era más suave que el acero del soldado, más suave que los gritos de los ancianos, los débiles y los muertos que habían llenado los ríos. Presa del pánico, Zhao Che huyó de nuevo. La última vez había corrido con mi hermana. Esta vez corrió conmigo. No quedaban guardias. Encontró un agujero de perro en la pared e intentó arrastrarse. Lo jalé. ¿Ahora? ¿Todavía te importa tu dignidad? Arrástrate. O quedarme y morir. Me apartó furioso y le respondí con una cuchillada en el pecho. ¿Por qué? Jadeó con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. No te preocupes, dije con frialdad, limpiándome la sangre de las manos. Aún no morirás. Aún te necesito para el sacrificio, para honrar las almas del noroeste. 32. En las crónicas del primer año del Gran Yan, el cambio de dinastía se resumió en pocas palabras. El emperador Taizu Li Chanyu derrotó al tirano y ascendió al trono. Pero lo que realmente atrajo la atención de las generaciones posteriores fue la canciller. La dama Jin Lan, quien ayudó al emperador fundador, recibió el título de marqués de Anpin y fue nombrada canciller. Durante 20 años reformó la burocracia, abrió rutas comerciales, fundó academias para mujeres e inauguró una época dorada. Y entre la gente había un dicho: donde pasa el carruaje de Anpin, lo sigue la luz del sol primaveral.